se llama Del amor y otros demonios, escrito por Gabriel García Márquez. Él es un reportero y él habla sobre un día en el que está en su lugar de trabajo. Entonces, resulta que su jefe terminaba de tener una junta, entonces ya no le había asignado ningún trabajo a nadie, pero resulta que le llaman a su jefe, recibe una llamada donde le dicen que están desocupando las criptas de un lugar donde antes era un convento, que es el convento de Santa Clara. Entonces el jefe le dice a él que pues vaya a ver qué encuentra o qué hace. Entonces él se va, cuando va llegando, encuentra muchas lápidas que ya estaban desocupando. Entonces él va entrando y empieza a ver los cuerpos donde unos ya están con nombres y todo, por si alguien llega a reclamarlos. Resulta que entre más viejitos eran los cuerpos, más difícil era para acomodarlos. También dice que él se va acercando al centro de donde están poniendo todos los cuerpos y están los trabajadores sacando otro cuerpo y de ahí salta la cripta y de la cripta se sale cabello, un cabello rojo cobrizo. Entonces él se queda viendo y que la están sacando, pero entre más lo sacan y más lo sacan, es más pelo. Entonces, lo empiezan a sacar y por último sale el cabello, todavía con un cráneo de una niña. Entonces él se queda observando y el que va escribiendo de quién son los cuerpos, resulta que todos los cuerpos que hay son de marqueses y de sus esposas. Entonces ya hacía siglos de que estaban ahí. Entonces, cuando sacan el cuerpo de la niña, bueno, de lo que era el cráneo de la niña y todo su cuerpo, entonces le dicen que era de una marquesita llamada Sierva María de Todos los Ángeles, la cual era hija del marqués de Caudillo. Entonces, su esposa era Bernarda Cabrera. Entonces resulta que le dicen que era ella, entonces él empieza a recordar sobre una historia que su abuela le contó sobre una marquesita que se llamaba Selva María, que tenía el pelo muy largo y había muerto por el mordisco de un perro con rabia. Porque cuando el contador, el que escribía de quién eran los cuerpos, cuando sacaron el cuerpo, el pelo medía 22 metros, entonces le dice que el pelo crece 1 centímetro cada mes y pues para más o menos como 200 años se le hacía algo concreto. Entonces pues él no se quedó con esa explicación, sino de que él puso su propia duda, la respuesta a su duda, de que se hablaba de que pues él creía que era la marquesita que su abuela le había contado. Y pues dice que desde ahí empieza su libro. Entonces empieza a narrar sobre lo que era Sierva María. Sierva María era una marquesita hija del hijo del duque, que era el virrey, era el marqués, y y su esposa era Bernarda. Entonces empieza a narrar sobre la marquesita que va al mercado con una de las criadas. Entonces, cuando iban en el mercado estaban viendo que estaban subastando a los prisioneros, a los cuales ellas utilizan para que hagan quehaceres en el reino o cosas así. Entonces, ahí en el mercado era muy ya era tipo como quien dice, este,
ya era normal de que un perro mordiera a gente, porque los perros no tenían dueño ni cosas así. Entonces casi siempre andaba un perro según con rabia y mordía a la gente. Entonces ese día era un domingo, primer domingo de diciembre, y a Sierva María la mordió un perro, pero pues fue muy pequeña la mordida. Entonces la criada no le tomó mucha importancia y se fueron de nuevo a su casa. Entonces ya pasaron los días y Sierva María no le dolía nada, ni el pie, ni nada. Entonces la criada la curó, pero nada más le limpió la sangre y así. Y pasaron los días y la criada veía que que no le pasaba nada a la niña. Entonces no le tomó mucha importancia. Después, tiempo después, como 2 semanas, fue una señora que era curandera y fue a la casa del marqués. Entonces le dijo que había una amenaza de rabia, que porque había un domingo, el primer domingo de diciembre, habían mordido a 5 personas. Entonces, que le dijo que dos ya habían muerto, que uno estaba agonizando y que ella era una de ellas, pero que también había sido una persona que había sido su hija. Entonces él no le creyó y le dijo que pues que estaba bien, que qué necesitaba. Entonces le dijo que no, que ella nada más iba a advertirle y todo. Entonces ya se fue la señora y él fue con Sierva María a preguntarle que si era cierto que la habían mordido. Entonces la niña con mucha seguridad le dijo que no. Después la niña no la dejaban dormir en un cuarto donde ellos dormían o algo así, donde durmieran la gente grande como ellos, o sea, de la que era la dueña, sino que ella dormía con los criados, eran morenos y todos, y ella era la única de piel blanca. Entonces la niña no le tomaban importancia porque decían que no era hija, pues deseada, como quien dice. Entonces Bernarda no le tomaba importancia, más bien ninguno de los dos la querían. Decían que no la querían ni nada, y por eso era que la echaban con los esclavos. Entonces Bernarda ya no, antes ella era muy bonita, tenía un cuerpo muy bonito y todo, pero hubo un tiempo, ella era divina, según se hacía pasar por adivina y todo. Entonces un día la mandaron con el marqués, que para que la adivinara su suerte y todo. Entonces no era para eso, sino que el papá de ella solo quería que se aliaran, por decir, como ellos eran muy pobres y todo, no tenían los mismos privilegios, él quería que fueran así. Entonces nada más la mandó para que hubiera algo que los aliara, pero entonces fue con engaños y Bernarda fue con engaños con el marqués y entonces tuvo relaciones con él y nada más era para embarazarse de él y tener a la niña. Entonces cuando ya fue según a leer las cartas y todo, tuvo relaciones con él y todo, y pues así quedó, con que salió embarazada y todo. Pero ya después se perdió el amor entre ellos, ya no se querían ni nada. Ella empezaba a buscar a los esclavos, a los que vendían, empezaba a buscar a los más fuertes, a los más guapos, a los que ella quisiera, pero para tener relaciones, porque su esposo, el marqués, ya no le hacía caso desde la vez que tuvo a Sierva María. Entonces él dijo que no, que ya no le iba a hacer caso ni nada, porque él ya sabía que era nada más porque quería que sus papás de Bernarda y los papás de él se aliaran, pero no. Entonces ella un día fue a ver una subasta y se iba vestida de otra forma, se llevaba antifaz y con otra ropa muy, muy fea. Entonces un día fue y encontró a un señor que se llamaba Judas. Entonces él era fuerte y todo, y
le gustó a ella. Entonces ella lo compró y decía que le dejaba la puerta abierta, que para que el esclavo fuera, pero el esclavo no la quería ni nada, sino que una vez sí se animó a ir con ella y ya se metió con ella y todo y tuvieron relaciones y para eso lo utilizaba, para tener relaciones y así, ya que el marqués no la quería. Entonces el Judas le empezaba a dar drogas, él empezó a consumir drogas y así, que en esos tiempos pues era lo que había. Entonces ya ella empezó a ponerse enferma y así todo. Entonces ya se puso enferma, ella era enferma, ya no se querían. Entonces ya después Herba María empezó a ponerse a la herida, le revivía, como quien dice. Entonces el marqués se preocupó por ella y entonces fue con Abrenuncio. Abrenuncio era un doctor que trabajaba para el marqués y para la gente del pueblo. Entonces fue y a verlo y vio que sí, que los señores estaban muriendo según por la rabia de los perros, pero él no tomaba mucha importancia. Él decía que si Salva María se iba a morir, que pues fuera de lo que Dios quisiera. Entonces él se preocupaba por eso, pero no le tomaba mucha importancia. Entonces fue con Abrenuncio y Abrenuncio le dijo que sí, que la niña se iba a morir. Entonces ya después le dijo que mejor fuera a dejarla a un convento, que era el convento de Santa Clara. Entonces le dijo, no, pues ves y déjala ahí y ya que su muerte sea como su destino lo quiera. Entonces ya la llevaron y la vistió con todos sus collares, porque la niña creía en unas religiones que los esclavos, como eran negros, ellos se las enseñaban y a hablar de muchas formas. Entonces le colgó todos sus collares y le puso un vestido bonito y la fue a dejar al convento. Entonces todas las monjas que habían en el convento se le quedaban viendo como extraño. Entonces empezaron a quererle quitar sus collares, pero la niña se enojaba y se enojaba y decía que no se los quitaran. Y entonces a una de ellas las mordió. Entonces, como ellas no sabían ni quién era ni nada, pues la dejaban ahí. Entonces fueron unos de los esclavos que trabajaban para el convento, fueron y la tomaron y la llevaron a la cocina. Entonces la niña le gustaba comer lo que bueno, le gustaba degollar los conejos y comer la sangre y así. O sea, no era lo que acostumbraban, sino que ella tenía otra forma de alimentarse. Entonces, ya después había una monja que era la monja mayor, la superior, se llamaba Bernarda, y este, le, ella la llevó a una celda donde encerraban a las monjas que las acusaban de herejía o cosas así. Entonces llevó también a Sierva María y la encerró porque decía que era una niña pues que tenía el demonio. Entonces la encerraron y ahí la tuvieron y su papá no iba a buscarla. Hubo un momento en el que le dijeron al obispo que, que, le, que fuera a verla. Entonces, porque las monjas veían que la niña era rara y que no le gustaba, que si alguien la quería tocar, las mordía o las rasguñaba, cosas así. Entonces le mandaron a hablar al obispo para que él fuera a verla. Llamaron al obispo Aquino, entonces él fue a ver y le dijo a la abadesa, que era la monja mayor, que tenían que hacerle un exorcismo a la niña, que porque eso era cosa del demonio. Entonces ya pasaron los días y tenían que hacerle 6 exorcismos. Conforme iban pasando los días se los hacían, pero había una persona que era el bibliotecario del obispo. Entonces él tuvo se entrelazó mucho con la niña
niña platicaba con él, y le llevaba comida que a ella le gustaba, todo. Entonces, él, hubo un tiempo en el que él asistía mucho, mucho con la niña y terminó enamorándose de la niña. Él tenía 36 años y la niña apenas 12 años. Entonces, él fue el primero en estar con ella. Decía que él se había enamorado de ella y le enseñaba versos y todo. Entonces la niña se los aprendía. El bibliotecario se llamaba Cayetano de Laura. Él le llevaba, él hacía todo lo posible por ver a la niña, aunque ella estuviera encerrada. Hubo un tiempo en el que para poderla ver tuvo que escalar el lugar donde la tenían y llegó con las uñas todas ensangrentadas y todo. Así fue como se fue enamorando de ella. Entonces ya se llegó el quinto exorcismo, según. Entonces la niña le cortaron su pelo ella lo tenía largo, 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 le daba hasta los pies, entonces se lo cortaron porque decían que eso debía de hacer, se lo cortaron todo hasta arriba y le quitaron todos sus collares que su papá le había puesto, entonces se la llevaron y la estuvieron exorcizando y todo, entonces de Laura, él decía que él no la iba a dejar sola, que él iba a acompañar y todo, pero hubo un tiempo en el que a él lo vieron y dijeron que él también él también era así como ella, ya se le había metido el demonio. Entonces a él lo separaron de ella y ya después duró tiempo sin verlo, ya no lo veía ni nada y ella siempre lo esperaba a que hiciera algo para verla, que escalara o cosas así y no, ya nunca regresó. Entonces ella se quedó con que ya, pues con el hecho de que ya no iba a volver, entonces la niña ya no comía, siempre la amarraban así de los pies para que según no se escapara, pero la niña ya no le apretaban los amarres porque ella estaba muy delgadita. Entonces la niña un día por la mañana fue la abadesa a verla porque la iban a acomodar para su último exorcismo. Entonces la niña ya no comía ni nada y dice que la encontró muerta, muerta de amor en la cama y que como su pelo ya no le crecía, que ese día su pelo se le veía como burbujas, que todo su pelo iba saliendo y saliendo, como si fueran muchas burbujas que le empezaron a crecer. Y pues ahí termina el libro, ya no sé qué más siga, pues está bonito, está muy bonito para que pues si alguien lo quiere leer, se llamó Del amor y otros demonios, escrito por Gabriel García Márquez.